Buenas a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición en profundidad. Realmente es un gusto para todos nosotros que nos acompañen en una nueva edición, la última del 2019, donde los próximos 2 viernes vamos a darle unas merecidas vacaciones a nuestro personal, pero esperamos estar de nuevo con este proyecto Dios Primero a partir de enero del próximo año. Pero como es el último programa de En Profundidad de este 2019, vamos a hacer un recuento de cuáles serán las noticias más importantes del año. Y qué mejores invitados para este recuento que dos periodistas. Los presento a continuación, mis amigos Nilsen Buján, que ustedes lo recordarán, en su momento fue un destacado periodista aquí en Telenoticias, sigue siendo destacado ahora desde su proyecto Pulso Empresarial. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Nilsen. Rodolfo, gracias, bienvenidos a todos, gracias también por la invitación. Y Carlos Villalobos. Carlos Villalobos fue durante muchos años un destacado periodista del diario La Nación, ahora se desempeña como director de un programa de radio, La Lupa, que usted puede escuchar, me parece, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, me parece. Así es, ahí estamos en 89.1. Así es, y también es consultor, ambos son consultores en el tema de comunicación. Bueno, ¿cuál es el tema hoy? Que queremos que ustedes participen. Sencillísimo, ¿cuáles creen ustedes que son las noticias más importantes del 2019? Previamente con ellos yo conversé para saber por dónde iban a estar sus sugerencias y don Nilsen Buján nos mandó una lista larguísima de noticias potencialmente vitales, digamos, en este recuento. Así que vamos a empezar con una que plantea Nilsen, no necesariamente la más importante, pero una que destaco de esa lista. Vamos a ver a continuación un atentado que ocurrió en las afueras de Televisora de Costa Rica, y no solo ese atentado de lo que vamos a hablar ahora, sino poniendo en contexto, no fue el único que hubo en el 2019, ya lo vamos a ver a continuación. Además, hubo otro movimiento que se registró este mismo año, un movimiento en la zona de Río Cuarto, el Nuevo Cantón, cuando se hace una operación también luego de un mensaje presidencial. Son dos grupos distintos, pero que en alguna medida puso a prueba a los cuerpos de seguridad para enfrentar amenazas para la seguridad nacional de este país. Nilsen, ¿por qué usted plantea ese tema? Tal vez no verlo por el hecho de que haya sido en Televisora de Costa Rica, ni mucho menos, sino el contexto de la sociedad en lo que se está involucrando y también los grupos que se están formando para llevar este tipo de actos. Me parece que se habían estado formulando, pero tal vez no se habían estado manifestando públicamente. La policía los había tenido en seguimiento alguno que otro momento, pero ya públicamente sí hay un reflejo, y aquí en las imágenes son muy evidentes, de que ya ahora sí hay una acción, o sea, ya se está brincando la barrera. Es un tema social que responde a ¿qué? Puede ser un tema económico, puede ser un tema meramente de un grupo que venga de otro país inclusive, o personas que vengan de otros países y que estén formando su grupo, su contexto. Y esto se puede repetir en cualquier otro lado, en cualquier otro momento, en cualquier otra situación. Creo que aquí es una alerta social, me parece, de lo que estamos educando y la sociedad por dónde va. Nada más, recuerdo, esto fue en julio de este año. Poco antes de este hecho, en Televisora de Costa Rica hubo uno en las oficinas en las afueras de la oficina de la diputada Zoila Bolio, y antes se había dado este mensaje, al cual después las autoridades se lo atribuyeron a Minor Macís como parte del dueño donde se hizo el mensaje, y Álvaro Sequeira, que también es un viejo conocido de la policía, como las mentes que estaban detrás de este mensaje. ¿Qué te parece esta posibilidad de que sea una de las noticias más importantes del año, Álvaro? Carlos, perdona. Buscando a Álvaro. Sí, Álvaro es un viejo conocido también nuestro, pero es Carlos Villalobos. Pues es una noticia importante, no hay duda, que generó bastante expectativa con el tiempo posterior al atentado en la oficina de la diputada Bolio, después lo que sucede frente a Televisora de Costa Rica. Pero sí me llamó la atención, y es la rapidez con que actuó la policía.
la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el OIJ, coordinaron rápidamente sus acciones y en menos de un mes tenían detenidas a varias personas, muchos, como decís vos, por lo menos 2 de ellos, viejos conocidos de las autoridades nacionales, como el policía Macís y también el Álvaro Sequeira. Por eso te confundiste, por Álvaro Sequeira. Porque Álvaro Sequeira, quienes ya llevamos añillos de reporteo, lo vimos muchas veces en movimientos de protesta, principalmente en el sector agrícola del Caribe costarricense. Fue detenido, luego lo sacaron, lo acusaron, fue hasta candidato a alcalde. Y están detenidos, ¿no? Ahora, Carlos, si estás planteando de que la rapidez de la policía es un elemento que llama la atención, ¿es propio de que ya tenían ellos algo adelantado? Pensando bien, podemos decir que le estaban dando seguimiento, ¿verdad? Yo había escuchado de que ya había si hay algo inteligencia adelantado en el país, estos grupos ya tenían que darle seguimiento. Claro. Y por eso quizá de alguna forma se les facilitó el llegarles. De hecho, Carlos y Nielsen, este trabajo policial fue premiado por el OIJ como el mejor caso, o el caso, digamos, más destacado de los tantos que atienden al año las autoridades policiales. Pero entonces sí es un caso relevante. Y también le sumo, son 2 grupos distintos, la policía no los relacionó entre sí, el caso de Sequeira y el caso de estos atentados. Pero llama la atención que el 14 de septiembre, según la información policial, se estaba planeando un nuevo hecho en las fiestas patrias. Según las autoridades, este mismo grupo que puso el artefacto explosivo en las afueras de Televisor de Costa Rica y el mismo que puso el artefacto explosivo en las afueras de la oficina de Zoila Bolio estaban organizando algo similar y ya con un poco más de peligrosidad, porque en los artefactos se pensaba que iba a haber metralla en las fiestas del 14 de septiembre anterior, en preámbulo al 15 de septiembre de la independencia. Entonces sí, definitivamente creo que Nielsen acierta con señalar esta como una de las noticias importantes del 2019. Don Carlos nos plantea una en la cual yo coincido plenamente. El tema de la implementación del impuesto al valor agregado. No se aprobó ese impuesto, Carlos, en el 2019, se aprobó en el 2018, pero cuando empieza a jugar, por decirlo de alguna manera, Carlos, es también a mitad de año. 1 de julio de este año es cuando se cambia la historia, y yo te lo propuse porque realmente es una noticia que no solo impactó en medios de comunicación, sino que la estamos viviendo y la estamos sufriendo todos, porque se creó o se amplió la gama de cobertura de un impuesto que no pagábamos los profesionales, que no pagábamos por los servicios, y es el impuesto al valor agregado. Teníamos un impuesto de ventas que era únicamente para la compra de bienes, pero a partir del 1 de julio, todos los servicios, hasta el peluquero, en teoría debemos de estarle pagando IVA al Estado. Y eso implicó no solo ese cambio, sino que hubo varias consecuencias adicionales, incluso la caída de una ministra. Sí, de la ministra que llevó a cabo, se tiró al hombro toda la reforma de los impuestos. Al final terminan sacándola después de que ya cumplió su labor por X motivo. Claro, entiendo, y es un elemento interesante, porque en esta seguidilla, porque es una noticia que tiene sus consecuencias posteriores, no solo desde el punto de vista del IVA, sino de las medidas que se iban a implementar después para poner en práctica la regla fiscal, la negativa que ha existido por parte o la oposición que ha existido por parte de las universidades públicas. La Corte también ha planteado lo suyo, o su preocupación en ese sentido. En fin, ha sido un año fiscal, ¿no? Yo creo, no es porque lo digas vos, me parece que en la lista también lo tenía Nielsen. Para mí sí es la noticia más importante del año, la implementación del IVA a nivel nacional, una forma distinta de ver el tema de los impuestos, y yo creo que, no sé qué pensás vos, Nielsen. Es que a nivel mundial el IVA ya es muy conocido, ¿verdad? De hecho hay algunos países en Latinoamérica que decían cómo Costa Rica no tiene IVA.
Sí. No sabemos cómo ustedes han venido trabajando en la economía sin el IVA. Lo que sí, Rodolfo, dentro de nuestro programa Impulso Empresarial vemos es que el PYME todavía tiene mucha falencia a la hora de su trabajo en la economía y la parte de la educación financiera. Entonces, cuando entra el IVA, tiene que uno, como empresario, tener que hacer sus ajustes, ¿verdad? Recuerdo, no sé si tuvieron la experiencia, pero los contadores empezaron otra vez a estar dentro de las Revivió profesiones la más buscadas, ¿verdad? Claro. Los servicios mejor pagados. Claro, de una vez al año pasaron a una vez al mes. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llega un contador a la empresa se encuentra que hay un desorden contable, un desorden financiero. Y el IVA viene de alguna otra manera a exigirle a uno a tener un orden financiero. Ahora, como decía Carlos, y yo soy un ejemplo vivo, tenemos que tener ese orden, porque donde vemos el reporte que tenemos que hacer de pago de renta y el pago del IVA, ahí es donde, digamos, la mula botó a Genaro, dice el popular dicho, y en los que no están bien con su parte contable, pues ahí es donde empieza a correr las multas y donde empiezan los problemas a venir a agravarse. Por eso yo te lo planteé, Rodo, como un cambio en la cultura de impuestos en este país. Sí, definitivo. Cambió totalmente. Y para ver, y una ministra, Rocío Aguilar, que en una reciente conversación que tuve con ella, me dice, había que tirarse al agua con esto. O sea, no había otra opción y oportunidad. Para ver, es una nada más medida de ese plan fiscal, ¿verdad? Que todavía no entra en su máximo apogeo, llamémoslo así, porque va paulatino. Pero la verdad, como dice Carlos, y me parece que hoy lo estamos viendo todos, es tenemos que hacer un cambio de mentalidad y un tema de formación en educación financiera. Si no, muchas empresas hoy, de hecho, el dato me llama la atención, el MEIC tiene aproximadamente más de 12,000 empresas pymes registradas y con la implementación del IVA ya hay 2,000 que están fuera. Sí. Que es un número no menor. Tal vez cierro con esta parte, que lo más público y lo más generalizado ha sido IVA, pero la reforma en cuanto a impuestos trajo un impuesto diferente o amplió la cobertura de un impuesto diferente, que es el impuesto mobiliario. Así es. E inmobiliario. Entonces, por ejemplo, todos los alquileres a partir del 1 de julio, todos los alquileres mayores a 670,000 pesos, correcto, pagan IVA. Pagan IVA. Pero eso en cuanto a IVA. Todo alquiler, sea de 50,000, 20,000 o 1,000,000 de pesos, a partir del 1 de julio tiene que pagar el impuesto inmobiliario. Y eso es un 12,75%. O sea, hay varias formas de verlo. No solo el IVA por quien lo paga, por quien alquila el lugar, que puede tener una ahí puede haber exoneración, por eso dije mayor de 675. Pero cuando quien lo recibe, quien alquila, quien recibe, entra como una especie de impuesto de renta, porque esos son sus ingresos. Es renta de propiedades inmobiliarias. Es una renta. Además de que se aumentó, y es un dato interesante, tal vez para ustedes, a mí no me afectará evidentemente, pero para ustedes, los que ganan más de 4 y resto millones de pesos, sí los afectará, porque... Sí, nos afecta directamente a todos. Afecta, pero no, ese del impuesto de renta, solo para quienes, creo que aumentó la escala 20 y 25. Varió toda la escala, desde la más baja. Sí, los que ganan mucho, como hasta ustedes... vos te afecta. No, a mí no, pero a ustedes sí, posiblemente los afectará mucho, porque sí, las escalas superiores son las que más digamos, van a pagar. ahí las escalas superiores van a pagar hasta un mayor impuesto sobre el excedente de los límites Ahora, impuestos. Rodolfo, aquí hay un tema que apunta Carlos que es interesante y uno lo está viendo hoy. Son la cantidad de locales comerciales con el rótulo de se alquila o se vende. Impresionante. Propio probablemente también a que había que hacer una reestructuración de costos del dueño del inmueble para seguir teniendo a su inquilino y no dejarlo ir. Porque hay mucho negocio hoy, por ejemplo, que si la cuota excede esos 600,000 colones, entonces renuncia, o sea, cierra el negocio y prefieren quedarse en el garaje de su casa. Y recuerdo que muchos de los expertos que llevamos a Pulso Empresarial en el tema de impuestos nos decían qué importante es que puedan reinventar la forma de negociar con el inquilino.
¿verdad? Sí. A la hora de plantearle otra posibilidad para no matarlo de una vez con el impuesto del bien inmueble. Te vienes sin- Pero hay algunos que eso no lo hicieron. Uno va a San José, Rodolfo, no sé, si usted ha caminado Claro. como un costarricense de Lo a pie, hago con diría un mucha exministro frecuencia, con mucha de frecuencia lo hago. Muy bien. Pero recientemente estuve en la Plaza de la Cultura y hay mucho local que dice se alquila, mucho. Bueno, igual vas a los malls que va a Rodolfo y también igual. Claro, y a las tiendas que A los normalmente... moles de aquí voy yo, usted ustedes van a los de fuera y tal vez no ven ese problema tanto. No, en fuera de esos broma, lugares. pero sí es Pero sí. preocupante porque o te quedas sin poder rentar ya como propietario, o te quedas con una cuota más baja de alquiler, negociando y dándole chance al que te renta, o se va el inquilino y te queda el inmueble sin generar recursos. Es más, Rodolfo, le Y digo, pagando impuestos. hasta sabe quién tuvo que reinventarse la forma de cobrar la cita, el doctor, por el mismo 13%. No, pero es que en ¿verdad? caso de los médicos bajó y Sí. queda en un 4 y se puede... Y si pagas con y si pagas en tarjeta, claro, te lo revierte. Se revierte. Pero ahí también el médico tuvo que haber... Bueno, tuvo ¿verdad? que empezar a cobrar Médicos, abogados. y digamos los que no lo hacían, porque yo sé muchos que lo hacen. Hoy hay que médicos, lo digamos, hacen, digamos como debe ser. los que usted frecuenta que la consulta son de 50,000 colones, de que tuvo que ver qué hacer, ¿verdad? Pues uno dichosamente está en la caja y pues ahí es diferente. Gracias pero a la bueno. caja que nos atiende a todos Así muy es. bien. Aquí él nos comenta, Med Gerson, sin duda la reforma fiscal, hay varias gente que está conectada. Les pido tal vez que nos comenten cuáles son las noticias que les parecen más importantes de este 2019. Vamos al ámbito internacional. Hay mucho del ámbito internacional. Sin embargo, hay una que afectó, bueno, en ese ponía el tema de la destrucción del Amazonas, es una noticia de peso, evidentemente. Alguien podría mencionar que el juicio político de Trump, que yo creo que va a ser noticia para el Seguirá. 2020, sobre todo que hay elecciones también en Estados Unidos y todo. Pero si nos vamos al ámbito internacional, hay un hecho que afectó, Carlos y Nielsen y amigos que nos siguen, muchos países, Hong Kong, España, específicamente en Cataluña, Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Bueno, es que yo no sé, pero creo que Fue se me como una escaparán epidemia al un final. par de casos de países en que se vieron envueltos en protestas como pocas veces se ha visto. ¿Qué piensan ustedes? Nielsen. Bueno, creo que esto responde a países, específicamente estaba leyendo lo que ha sucedido en Francia con los chalecos amarillos. Y un poco lo que decía el movimiento inicialmente era de protesta para que el gobierno los escuchara, pero se le salió de control, porque ya otros grupos que no necesariamente formaban parte de ellos empezaron a tomarlo como un tema de vandalismo, no como un tema de manifestación. Y creo que en aquel momento que tuvimos en profundidad, Carlos decía que él es abanderado de las manifestaciones pacíficas, más no del vandalismo. Esto que vemos, sin duda, responde a grupos probablemente de izquierda, gente O que no tiene... se sabe, no podría se ser sabe, uno pero de izquierda. o sea, pueden venir con diferentes mentalidades que respondan a un par y ya. Y hay una editorial muy interesante de Vicky Dávila, una periodista connotada en Colombia, que ella escribe una columna y le pone "basta ya". Es decir, le estaba diciendo a los políticos, basta ya de corrupción, basta ya de no responderle al pueblo, basta ya de no escuchar la urgencia de un campesino, la urgencia del pueblo. Yo creo que también va por ahí, la línea de algunos países. Creo que esto, quitando la violencia, responde a que las autoridades de gobierno no han actuado en su momento y cuando lo han hecho, pues han quedado con algunos pendientes. Lo confuso e interesante a la vez es que los casos son totalmente diferentes. Es diferente lo que sucede en Chile que lo que sucedió en Bolivia o en Ecuador. Es diferente la causa. Pero no solo la causa, sino quién está en el poder y quién está en contra. Sí, En también. Chile, por ejemplo, está en poder la derecha y el movimiento, diríamos, es de izquierda. Bueno, no. Pues no necesariamente Parece que de es izquierda. más porque- popular. Sí, porque acordate que en Chile lo que desata, no lo único, sino la gota que derrama el vaso fue el tema del aumento en metro. el metro.
Pero uno diría, ¿cómo van a ir a unas protestas por ese aumento? Es una Hay suma de hechos que venía de algo tiempo acumulado. atrás, desde que se señala que Chile es un país muy desigual, ahora, digamos, comparado con el milagro económico que significó Chile años atrás, un país Claro. que usted conoce muy bien, por cierto, Chile. Vos has estado conmigo allá. Resulta que ahí la gota es el tema del metro, pero hay Cataluña Pero hay es un un problema trasfondo mucho fuertísimo. más viejo, Claro. mucho más viejo, que tiene que ver con un deseo independentista. Y Bolivia es una cuestión Ahora, coyuntural ustedes no lo- de elecciones. Ecuador fue. tal Ahora, vez ¿ustedes no coyuntural. unirían esto al tema del liderazgo político? sea de izquierda o sea de Sí, derecha, eso correcto. es lo que está pasando. Que creo que también hay que enfocarlo por cada país. Por ejemplo, Chile es un país que creció y se hizo un estado económico, pero no un estado social. Descuidó la parte social. En Bolivia se hizo un estado de izquierda, un gobierno de izquierda, que a la postre quería perpetuarse en el poder y la gente en general se opuso a eso y se levantó. Ecuador, similar. Bueno, en Ecuador similar también, que gente que se quiere perpetuar en el poder. Vámonos aquí al norte. Igual, ¿verdad? Nicaragua no fue este año, pero las secuelas se están viendo este año, en donde el pueblo protesta contra un gobierno también con un pretexto pequeñito, que fue el aumento en la deducción del seguro social. Igual, exactamente igual, aunque los protagonistas sean de Y distintos yo creo lugares. que este 2020 va a traer algo parecido. No veo por qué en otros países no se va a replicar. Esto ocurre con cierta frecuencia. Cuando en un país o un grupo, en varios países se dan movimientos de este tipo, replican de alguna impulsa a la manera. gente. Además de que ha habido algunas acusaciones, por ejemplo, parte de Colombia, me parece que de Chile, que han señalado injerencia de algunos otros países en estas manifestaciones. Eso te iba a contar. En Colombia, Rodolfo, en Bogotá, cuando se hizo la concentración, los mismos colombianos decían, esto no somos nosotros. Desde afuera, la lupa la estaban poniendo y decían, esto no somos nosotros. Había gente que estaban tildando de que eran de Venezuela, de Ecuador, de otras nacionalidades que estaban propiciando todo este caos y este desorden. Bien, antes de pasar a otro tema, quisiera compartir con ustedes un mensaje que nos llena de mucha satisfacción aquí en teletica.com y que queremos agradecerles a ustedes su compañía. La razón es este mensajito de apenas unos 10, 12 segundos que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento. En teletica.com les queremos dar gracias porque durante este 2019 rompimos récord de visitantes desde que existe nuestra página web. Esperamos seguir acompañándolos durante este 2020. De verdad, muchas gracias. Como lo decía esta promo, este es el año donde hemos tenido mayor cantidad de visitantes desde que existe teletica.com y desde que existen registros. Este es el año en donde hemos pues logrado esto. Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes por haber sido parte de estos visitantes y los esperamos, Dios primero, siempre, estos días que nos quedan del 2019 y por supuesto espacios como En Profundidad con estos invitados y otros que vamos a ir creando, esperamos el próximo año también sean de su gusto. Rodolfo, su agrado. perdón que interrumpa. Claro. Pero también esto es del equipo que hay en teletica.com, Claro, ¿verdad? claro, que se ha apoyado y mucho la verdad en que 7 días. felicidades también Sí. para ese equipo que Y que se está apoyó. de día, noche y que usted lidera, pero que hay detrás, yo sé que a usted no le gusta que le tiren los platillos al viento ni las felicitaciones, pero bueno, No, muchas gracias. Hay y un también liderazgo gracias al importante. equipo de 7 días que son También. 7 días, los muchachos que están con los Detrás de controles cámaras. aquí en este momento, es el equipo de 7 días que ha venido a reforzar con bastante éxito teletica.com. Bien, otro elemento que fue noticia hace un par de semanas, sigue siendo noticia ahora, pero yo creo que va a tomar fuerza porque viene la cola, digamos, lo que todavía falta mucho por decir, lo que se va a estar diciendo, que tiene que ver con la norma técnica. La norma técnica es un tema que siempre estuvo ahí flotando, se le preguntaba al presidente una vez al mes,
Carlos se lo preguntó, me parece, un par de veces. Una vez a la semana. En le teletica.com le preguntaban, en las conferencias de prensa le preguntaban que la norma técnica, de cuándo le iba a firmar. Entonces los grupos que se oponían a esta norma técnica también daban su conferencia. Hubo marchas a favor y en contra de la norma. Ahora hay mensajes que se colocan en los portones de Casa Presidencial a favor y en contra de la norma técnica. Todavía el tema está dando que hablar. Evolución. Está evolucionando y esa evolución, las noticias, y ustedes que son periodistas lo saben, no se puede ver como un hecho aislado, es todo un proceso que tiene sus causas, sus consecuencias, sus antecedentes y sus proyecciones. Vienen todavía las consecuencias y las proyecciones, Carlos. Ahí es rescatable principalmente, que no es una cuestión meramente periodística, sino de análisis, es la consecuencia que tuvo el presidente. El presidente dijo: yo la voy a firmar. ¿Cuándo? Yo les diré cuándo, yo sabré cuándo, pero yo la voy a firmar. Lo hizo estratégicamente o no, lo hizo el Día de la Virgen de Guadalupe. Y varias gente estaba relacionando esto con una estrategia maquiavélica y todo. No sé, todo se presta para elucubrar, pero digamos que ese acto de la firma y ahora la publicación que se va a dar es como ya ahora el inicio de una nueva etapa de la discusión sobre la suspensión del aborto por razones de emergencia, la interrupción del embarazo, salud, comprometida la salud de la madre, compromiso de la salud de la madre, para salvaguardar la salud de la madre, que es algo que creo que todavía es un poco nebuloso en el país, porque esto existe aquí desde la legislación de hace 40 años. Sí, con el Código Penal. Exactamente. Y los médicos lo han practicado hasta el punto máximo de permitir para salvar la vida. Tomando de la madre. No el concepto salud, sino el concepto vida. Cuando de la vida. El riesgo de morir esté presente. Y nos decía un médico, el doctor Siri en La Lupa, que hablábamos la semana pasada, que el precepto de los médicos es salvar la vida de ambos hasta el máximo. El momento en que tienen que tomar una decisión es porque ya la vida de la madre está en total riesgo. Entonces es algo que viene existiendo, que se está apenas en discusión, y creo, como coincido con vos, apenas es la colita. O sea, esto va a generar, de aquí a las elecciones del 2022, va a ser un tema que va a seguir Cuidado, y discutiendo. no, en elecciones municipales juega algo. ¿Podría jugar? Podría jugar. Sí. ¿Qué pensás, Nielsen? ¿Qué tema? Sí. Como cristiano soy defensor de la vida y lo he manifestado, no públicamente hasta ahora, pero la verdad, tengo familia que son médicos y siempre dicen las dos personas, mamá e hijo, o mamá e hija, o sea, el bebé. Y bueno, o sea, ya hay una vida, ya se formó, ya hay vida. Y ahí es donde uno entra en esa disyuntiva de qué primás, ¿verdad? Y creo que los grupos que se han manifestado lo han visto sobre ese punto. ¿Qué prima aquí? La nueva vida, la vida de la mamá, la salud de quienes. ¿Por dónde va el tema? Médicos que se han manifestado inclusive y diciendo, aquí luchamos por bebé, por mamá, Hasta bebé, mamá, último. hasta donde sea. Sí. No nos interesa partirlo. Y otros que dicen, no, vamos por mamá. El bebé está pequeño, está en su fase de gestación y demás. Se lo puedo decir como papá. De 2 hijos que perdimos, entre mi hija mayor de 6 y mi hijo de 1 año. El médico llegó hasta el final, ¿verdad? Pero bueno, en el caso nuestro, perdimos 2 bebés. Y ahí la mamá, las 2 tenían, digamos, el cuidado de su salud. Y los médicos cuidaron la salud de mi esposa y de los bebés. No sé, es un tema que me toca mucho el corazón y es muy sensible a la luz de muchas personas hoy que también dicen, pero ahí hay un ser vivo ya,
ahí ya hay un ser vivo, desde la misma concepción, ¿verdad? O sea, ya hay un ser vivo, el espermatozoide con el óvulo, ya hay Sí, vida, yo te voy a ¿verdad? decir algo, la firma de la norma técnica no va a poner fin a la diferencia de opiniones que existe y que existirá mucho tiempo. Sí, lo que hace la norma técnica es, la palabra no es regular ni reglamentar, pero por lo menos poner en mayor claridad de lo que se ha planteado el artículo del Código Penal que permite ya el aborto terapéutico, digamos, cuando existe la vida cuando existe un peligro, riesgo de muerte o riesgo para la vida de la mujer. Mucho de la controversia que ha salido ahora es que el término que se presentaría es el término la salud. Entonces dicen que la salud presenta un concepto muy amplio y que también existe la idea en el ámbito del derecho, que me parece muy acertada, que la salud no solo es ausencia de enfermedad, no solo es ausencia de enfermedad, sino una condición de bienestar. Entonces yo creo que la firma no le pone fin a la opinión de criterios. Yo lo que creo es que va a ser un tema que puede que llegue a pesar en las elecciones presidenciales. Pero es que, Rodolfo, perdóname, este tema, a como se ha abordado, es apenas la puntita del iceberg. Claro, estoy de acuerdo. Los grupos que no solo defienden ese el tema, aborto... sino está el tema de matrimonio igualitario que va a ser... Claro, pero en ese tema, en ese aspecto básico, los grupos que defienden el derecho al aborto van más allá y lo que quieren es que la persona que concibe o que tiene una vida dentro tenga la potestad de decidir en cualquier momento si le da fruto o no. Hacia eso es lo que ellos quieren evolucionar. Claro. Y esto, vean la discusión que hay con esto, que es algo que está regulando algo que existe. Sí, es que aquí, por ejemplo, dice don Juan Ricardo Fernández, el tema de la norma técnica está sobremencionado, dice, y sigue como distractor para no entrar en los temas importantes del país. Vos estás diciendo algo que es cierto. Ya la legislación permitía... Sí, total. La suspensión por casos terapéuticos. La norma lo detallaría un poco más, alguna gente cuestiona ese detalle, pero lo cierto es que este y otros temas que vos dijiste van a ser temas de campaña en algún momento. Desgraciadamente. Desgraciadamente yo creo que va a entrar en un tema político que no debería de hacerlo así. Vamos al último tema ya, porque se nos acaba el tiempo, y ese tema yo sí lo escogí, lo confieso. Yo lo escogí por una sencilla razón. Creo que el IVA que plantearon ustedes para mí es la noticia más importante y coincido con estas otras noticias, pero hay una que yo creo que se ha hablado poco. ¿Y por qué la señalo? Porque cuando se dio, mucha gente decía, esta es la noticia más importante en el ámbito internacional. Cuando Guaidó en Venezuela, no sé si lo correcto sería autoproclama o si se proclama realmente acorde al orden constitucional de ese país, independientemente de eso, cuando aparece la figura de este señor y se juramenta como presidente constitucional de Venezuela, mucha gente decía, ahora sí, le llegó el fin a Maduro, a Cabello, ahora sí, el ejército va a tomar partido, se va a partir el ejército y ahora sí, la situación va a cambiar. Yo del principio hicimos un reportaje en 7 días en donde el tiempo nos dio la razón. Nosotros planteamos, esto va a tener poca repercusión. Pero la gente decía, sí, no, ahora sí es cierto, va a caer. Alguna gente decía 15 días, otros más, digamos, más conservadores decían 5 meses. Lo cierto es que la figura de Guaidó, para mí, perdió mucho peso. Se debilitó. Delegitimada. Él garantizó que la ayuda, los suministros que venían de otros países iban a llegar, no entraron. Se quemaron unos camiones, resulta que al final se investigó y se determinó que quien lanzó lo que quemó los camiones no era desde el lado venezolano, sino del lado colombiano. Entonces quiero decir, lo que pudo haber sido la noticia de peso en Venezuela y tal vez en el mundo, no cambió nada. La caída de Maduro. La caída de Maduro, al final, queda algo como muy lejos todavía. ¿Y cuántos se fueron en la fila? Porque Costa Rica, por ejemplo, reconoció como presidente a Juan Guaidó al punto de que expulsó del país a los diplomáticos. Bueno, y un montón más de países. ¿Y qué ha pasado? Es más, te voy a decir qué pasó. Costa Rica perdió un escaño importante
en el Consejo de Seguridad, adivina no, decinos No, con quién. fue con Venezuela. Con Venezuela. Sí, O ganó. sea, el gobierno que supuestamente en derechos humanos era un desastre, al final tuvo mayor músculo y logró un campo quitándoselo a Costa Rica. Es que, Rodolfo, conversando con venezolanos, lo que ellos dicen, y tengo una amiga venezolana que me dice, Nielsen, eso de Guaidó, los mismos venezolanos sabíamos que no iba para ningún lado, porque él no tenía líderes alrededor que le dieran el sustento de lo que él estaba promoviendo. Y dicho y hecho, ¿verdad? Leopoldo López tampoco es un líder hoy ya disipado totalmente, porque la sensación del venezolano que está afuera es que adentro no se ponen de acuerdo. Y entonces Guaidó aparecía en algunos municipios y, ¿verdad?, y zonas llamando a la manifestación. O sea, tan es así, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si leyeron esta información, él hace un llamado a una manifestación que termina en Caracas, al parecer. Sí. Bueno, resulta ser que los grupos se empezaron a formar y de un pronto a otro no sabían a dónde llegar, porque no había un mensaje claro de qué lugar y a qué hora y dónde debían de estar. Y esa manifestación no se dio, se canceló. Entonces Además, no había un liderazgo, no había un mando fuerte interno, y es lo que le está pasando a Venezuela, ¿verdad? O sea, uno ve las conversaciones de los mismos venezolanos y dicen, es que ese país va a seguir así, porque nadie se pone de acuerdo Y yo les voy a internamente. poner este punto para irle poniendo, digamos, término a este programa. Tan rápido, programa. Sí, Rodolfo. ya te llevamos tamaño rato. Pero aquí veo que la gente... La gente sigue comentando, vamos a repetir este programa a las 8 de la noche y lo va a poder después consumir en la web. Pero señores, vean, ¿cuánta gente se ha ido de Venezuela en los últimos años? Millones. Se cuenta en millones la gente que ha salido. La migración más alta de Sudamérica. Esos que se van no apoyan a Maduro, se lo puedo garantizar. Si hubieran ido a las urnas, votarían en contra de Maduro. Pero esa gente se ha ido por millones. Si hoy hacen elecciones o próximamente hacen elecciones en Venezuela, los que están en contra de Maduro no están yendo a las urnas posiblemente. Entonces, hoy el pueblo, en la mayoría, los que no se han ido, muchos votarán terminando votando por Maduro y va a quedar más bien ahora sí Pero vea lo más grave, don Rodolfo. y amigo, justificado usted- constitucionalmente. Vea, me decía otro venezolano con el que conversé que lo que está pasando en Venezuela, que la gente que se quedó allá está recibiendo las remesas de quienes están trabajando fuera. Así es. Si cae Maduro, eso deja de funcionar así. Entonces, ha llegado ese grupo de personas que son receptoras de ayuda, han llegado a un estado de tranquilidad y confort, que no les interesa que Maduro caiga tampoco. Porque los que están afuera están produciendo para mandarles plata a ellos, que se les multiplica allá. Un dato nada más que mencionabas. Aproximadamente el gobierno colombiano tiene registro entre 3 a 5 millones de venezolanos que han... Muchísimo. ¿Y Pasado cuántos la hay acá? frontera. ¿Cuántos hay en Costa Rica? No habrá millones, pero si Colombia tiene millones, Pero me imagino ese dato que Panamá menciona debe tener una buena Carlos cantidad. llama la atención, pegado a que hoy mucho venezolano de alto poder adquisitivo que en los años entre 80 y 90 se vino a Costa Rica para instalarse y tener sus negocios acá, y que regresaba a Venezuela, ¿verdad? Y que hoy se trajo todo, dejó sus bienes allá, que hoy viven precaristas y que no tienen absolutamente ni un título que les Están diga, tomados. esa casa es mía. Están tomados absolutamente, ¿verdad? Carlos Nielsen, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta última edición de En Profundidad de este 2019. Este programa usted lo puede repetir en nuestra transmisión de Facebook Live en teletica.com a las 8 minutos, y también va a quedar en la página de Teletica en la web propiamente bajo el tema de En Profundidad, y para que usted pues lo repase y pues se nos siga acompañando así como nos ha acompañado durante este 2019. Dios primero, les deseamos desde ya una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, y si Dios lo permite tendremos una cita el viernes de la primera semana de enero. Así que gracias de verdad a ambos, Carlos. Muchas gracias, Rodo, por la invitación. Y a todos, Nielsen. feliz Navidad y próspero año también. Espero que nos invites en el 2020 por acá. Para Así será, así será. Yo creo que, Rodolfo, nada más para decir,
seamos positivos. Va a ser un 2020 positivo, seamos positivos, no nos vayamos con este 2019 bajando la cabeza ni los brazos, seamos positivos, nos vamos a recuperar y tenemos un país que muchos lo desearían. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Dios Hasta primero. luego. En Teletica.com les queremos dar gracias, porque durante este 2019 rompimos récord de visitantes desde que existe nuestra página web. Esperamos seguir acompañándolos durante este 2020.